¿Alguna vez sentiste que alguien te rechazó justo antes de empezar a desearte? Como si primero fueras invisible y después imprescindible. Una especie de magia extraña. Pero lo que nadie te cuenta es que esto no es magia. Es un ciclo. Uno que se repite tantas veces que terminamos creyendo que el amor tiene que doler para ser real. Te alejan y cuando te rearmas, regresan. ¿Te ha pasado? Carl Jung, el padre de la psicología profunda, lo explicó con una precisión brutal. Lo que no haces consciente se repite como destino. Y eso incluye tu manera de amar y tu forma de esperar. Por eso, hoy no vamos a hablar del otro. Vamos a hablar de ti. De la herida que te hace querer ser elegida. Del vacío que hace que el deseo del otro te devuelva la sensación de valor. Y de cómo romper ese ciclo sin perder la capacidad de amar. Quédate hasta el final, porque el final no es que él vuelva, es que tú por fin regreses a ti. Dicen que el tiempo cura todo, pero si eso fuera cierto, ¿por qué sigues pensando en quien ya te rechazó? ¿Por qué esa persona que un día no te eligió, ahora parece necesitarte? Lo más doloroso no es ser rechazado, es ser rechazado y luego deseado, como si primero no fueras suficiente y después te convirtieras en todo lo que el otro busca. Ese vaivén emocional, rechazo, deseo, incertidumbre, no es casual. Es un reflejo de lo que Carl Jung llamó la danza entre el yo consciente y la sombra, porque muchas veces no es amor lo que regresa. Es el reflejo de una herida que nunca sanaste, una herida que aún espera ser validada, que aún cree que ser deseada es lo mismo que ser amada. En este video vamos a desactivar ese ciclo, no desde la rabia, sino desde la conciencia, porque no se trata de por qué te rechazan, sino de por qué sigues aceptando que el deseo del otro defina tu valor. Y si mientras escuchas esto, algo dentro de ti empieza a moverse, quiero invitarte a ir más allá. En el comentario fijado encontrarás un recurso muy especial, un ebook emocionalmente poderoso, creado para mujeres que ya están cansadas de repetir el mismo tipo de historia. No es gratuito, pero puede ser profundamente transformador si estás lista para mirar hacia adentro. Y si esta reflexión ya está tocando algo en tu alma, suscríbete ahora mismo, porque lo que viene puede ayudarte a romper el ciclo que aún te ata. Ser rechazado es una de las experiencias más humillantes y dolorosas que podemos vivir. Pero hay algo que lo complica aún más: ser deseado después. Como si, de repente, quien te hizo sentir invisible ahora no pudiera dejar de mirarte. Como si quien te ignoró ahora te recordara con nostalgia. Y eso duele, porque te confunde, te revuelve por dentro y te hace preguntarte: ¿qué cambió? ¿Por qué ahora? ¿Por qué justo cuando ya empezaba a olvidarte, apareces de nuevo? Carl Jung hablaba de esto como una danza entre el ego, la sombra y la necesidad de ser visto. Según él, no sufrimos solo por lo que nos hacen, sino por lo que eso activa dentro de nosotros. Cuando alguien nos rechaza, no solo sentimos el vacío de esa ausencia, sino que, sin darnos cuenta, se activa una herida más antigua, la del niño interior que no fue elegido, el que esperaba amor y no lo recibió, el que hizo todo bien para ser aceptado y aún así fue ignorado. Y esa herida no desaparece con el tiempo, solo se disfraza, se esconde debajo de nuevas historias, nuevas relaciones, nuevas promesas, hasta que vuelve a abrirse, a veces por una palabra, a veces por una ausencia, a veces por alguien que aparece y luego se va. Cuando alguien nos rechaza, no solo nos duele su no. Lo que más duele es lo que ese no activa dentro de nosotros, la sensación de no ser suficiente, el miedo a no ser digna de ser amada, la creencia profundamente arraigada de que tenemos que ganarnos el amor. Y aquí ocurre algo perverso. El deseo del otro, cuando finalmente llega,
Se siente como una victoria, como si por fin nos hubieran visto, como si ahora sí valiera la pena, como si todo el dolor se justificara porque el otro regresó. Pero eso no es amor, eso es hambre emocional, porque quien te rechaza y luego te desea, muchas veces no ha cambiado, solo proyecta algo distinto, porque ahora tú dejaste de buscar, y en ese nuevo espacio se activan sus propias sombras. La herida del control, la necesidad de validación, el miedo a perder algo que no supieron valorar. Y vuelven, no siempre porque aman, sino porque necesitan algo que tú representas. Jung decía, no vemos a los otros como son, los vemos como somos. Entonces, cuando alguien vuelve después de haberte rechazado, puede que no esté viendo a la mujer que eres hoy. Está viendo el reflejo de lo que su inconsciente necesita. Tal vez no pueda soportar la idea de que alguien como tú, auténtica, libre, luminosa, pueda existir sin ellos. Tal vez no soporten la imagen de ti avanzando, sin mirar atrás. Eso no es amor, es ego, es miedo, es confusión. Por eso, cuando esa persona regresa, lo importante no es su deseo. Lo importante es tu claridad, porque si tu herida no ha sanado, ese regreso se sentirá como una reparación. Y caerás otra vez, te ilusionarás, pensarás, ahora sí, esta vez es real. Y no verás las señales, ignorarás las incoherencias, y volverás a entregar tu corazón a alguien que tal vez solo vino a recuperar una parte de sí mismo, no a construir algo contigo. Y aquí aparece una pregunta que cambia el juego. ¿Desde dónde estás recibiendo ese deseo? ¿Desde la niña que aún espera ser elegida? ¿Desde la mujer que se cansó de mendigar migajas? ¿Desde la herida? ¿O desde la integridad? Porque eso lo cambia todo. Cuando tu autoestima depende del deseo del otro, cada regreso se siente como validación. Y eso es peligroso, porque entonces no ves a la persona real, solo ves tu necesidad reflejada en sus ojos. Pero cuando tu autoestima nace de ti, cuando tu amor propio es más fuerte que tu necesidad de ser elegida, puedes mirar ese regreso con ojos nuevos, no desde la carencia, sino desde la presencia. Puedes preguntarte, ¿esta persona me ve de verdad o solo me proyecta? ¿Este regreso es amor o es una reacción al vacío? ¿Esto resuena con mi presente o solo con mi pasado herido? Y ahí está tu poder, porque cuando amas desde la conciencia, ya no necesitas que vuelvan para sentir que vales. Sabes que vales, incluso si nadie lo reconoce. Y desde ahí, puedes elegir. No desde el hambre emocional, sino desde la verdad. Cuando alguien te rechaza y luego te desea, algo muy profundo se activa en tu sistema emocional. No se trata solo de vínculos interpersonales. Es un patrón psicológico, un mecanismo inconsciente que Carl Jung explicó como proyección psíquica. Según Jung, cada vez que nos relacionamos con alguien, no vemos solamente a esa persona tal como es. Vemos lo que representa dentro de nuestra historia. Nuestra mente inconsciente proyecta sobre el otro imágenes, expectativas, heridas y anhelos no resueltos. Y por eso, ciertos vínculos nos marcan tanto, porque no son solo relaciones, son espejos. El rechazo no es solo me dijo que no, es activó mi herida de no sentirme elegida por mamá o papá. Me recordó que siempre fui la que daba más en los vínculos. Me mostró que por más que me esfuerce, nunca soy suficiente para ser amada. Y el deseo posterior no repara eso, solo lo oculta, lo suaviza, lo seduce, pero la herida sigue ahí. Porque esa persona no regresó necesariamente porque ha sanado, sino porque sintió el vacío que dejaste. Y confundió eso con amor. Carl Jung decía que el inconsciente busca completarse, y muchas veces cree que completarse es volver a lo que le falta, a lo que lo desafía,
a lo que lo confronta. Entonces, sí, puede que esa persona te extrañe, puede que aún piense en ti, pero eso no significa que esté lista para amarte como mereces, porque extrañar no es lo mismo que estar preparado, y pensar en ti no es lo mismo que saber sostenerte. Aquí entra algo muy importante, tu sombra. Jung explicó que la sombra es esa parte de ti que no ves, que rechazas, que niegas, y muchas veces cuando alguien te rechaza, se activa tu sombra emocional. Esa parte que cree que si te rechazan, es porque algo está mal contigo. Esa parte que no se cree digna de ser amada sin tener que luchar por ello. Esa parte que confunde deseo con valor. Y cuando esa persona regresa, tu sombra se ilusiona. Ahora sí, ahora soy suficiente. Y eso es una trampa, porque no es amor, es compensación. Jung decía que el ego, cuando está herido, buscará desesperadamente restaurar su imagen. Y muchas veces eso se disfraza de amor, pero no lo es. Por eso cuando alguien te desea después de rechazarte, necesitas hacer una pausa, no para rechazarlo automáticamente, sino para mirarte y preguntarte con honestidad, ¿qué parte de mí se siente validada por su regreso? ¿Qué parte de mí aún necesita ser elegida para creer que vale? ¿Estoy volviendo a mí o solo buscando completar una herida? Ese tipo de autoindagación no es fácil, pero es la que te lleva a la libertad, porque te ayuda a separar lo que sientes de lo que necesitas. Y esa diferencia lo cambia todo. A veces, no quieres a esa persona. Quieres la versión de ti que crees que podría ser si esa persona te amara como tú mereces. Y ahí es donde más te pierdes, porque estás entregando tu poder a quien ya te mostró que no sabe qué hacer con él. Y no es odio, no es juicio, es conciencia. Tal vez él o ella no supo amarte, no porque no te quisiera, sino porque no sabía cómo amarse a sí mismo. Y desde ahí, nadie puede darte lo que no tiene. Carl Jung lo enseñó de forma muy clara. La proyección hace que la otra persona cargue con lo que no podemos sostener en nosotros mismos. Y en relaciones así, tú no estás recibiendo amor. Estás siendo el escenario donde el otro lucha con su sombra. Y tú también. Por eso duele tanto. Por eso es tan difícil soltar. Porque no es solo una historia de dos. Es un campo de batalla entre tus partes no resueltas. Pero aquí viene el verdadero punto de inflexión. Cuando decides dejar de verte a través de los ojos del otro. Cuando decides volver a ti. Cuando te das cuenta de que ese ciclo de rechazo y deseo no define tu valor. Solo refleja lo que aún necesitas mirar dentro de ti. Y en ese momento, todo cambia. Porque ya no estás respondiendo desde la herida. Estás eligiendo desde tu integridad, desde tu centro. ¿Él volvió? Bien. ¿Ella te escribe de nuevo? Perfecto. ¿Te desean otra vez? Está bien. Pero ya no te define, ya no te ilusiona, ya no te condiciona. Porque ahora tú decides, desde tu claridad, desde tu amor propio. Y eso es madurez emocional. Eso es el inicio de una nueva historia. Una donde no necesitas ser deseada para sentir que vales. Una donde no persigues a quien no puede quedarse. Una donde tu valor no se negocia. Y tu luz no se apaga para agradar. Sanar no es olvidar. Sanar es recordar sin volver a romperte. Y eso aplica también a este ciclo en el que fuiste rechazado y luego deseado. Porque muchas veces, lo que más cuesta no es soltar a la otra persona, es soltar lo que tú creíste, que ibas a vivir con ella. Carl Jung hablaba del proceso de individuación como el camino de regreso a la totalidad, ese viaje donde dejas de vivir en función de la mirada del otro y comienzas a verte con tus propios ojos, donde dejas de buscar aprobación externa y empiezas a validarte desde dentro. Y en ese camino, la sombra juega un papel clave, porque la sombra no son solo tus defectos o tus emociones reprimidas,
También incluye tus dones, tu valor, tu capacidad de amarte, que tal vez nunca te permitiste ver. Y cuando alguien te rechaza, todo eso se oscurece. Te desconectas de ti, te olvidas de tu luz, y crees que el otro tiene el poder de definirte. Pero el verdadero poder no está en ser deseado. Está en saber quién eres, incluso cuando no eres elegido. Porque cuando te defines por la validación externa, vives en función de lo inestable, y el deseo ajeno es volátil, va y viene, cambia con el tiempo, con las circunstancias, con las heridas que cada uno arrastra. La individuación te enseña que nada de eso define tu esencia. Tú no eres el rechazo que viviste, tú no eres el deseo que ahora te ofrecen, tú eres mucho más que eso. Y cuando empiezas a habitar esa verdad, algo cambia en tu energía. Ya no esperas que el otro regrese, ya no te desbordas para volver a ser vista. Ya no sientes que tienes que probar nada a nadie, porque entendiste que ser deseada después del rechazo no es una prueba de valor, es una invitación a mirarte de nuevo. Con amor propio, Jung decía que lo que no se hace consciente se manifiesta como destino. Y eso es exactamente lo que pasa cuando sigues repitiendo vínculos que te rechazan y luego te desean. Hasta que no veas qué parte de ti necesita cerrar ese ciclo, lo seguirás atrayendo. No porque seas débil, no porque te falte algo, sino porque tu inconsciente está buscando integrar lo que aún no has mirado con conciencia. Y a veces, esa integración llega cuando dejas de justificar la vuelta del otro y empiezas a preguntarte, ¿qué parte de mí se quedó esperando ser elegida? ¿Qué parte de mí aún cree que solo vale cuando alguien vuelve a buscarla? ¿Por qué me cuesta tanto decir que no, incluso después de todo lo que dolió? Cuando respondes con honestidad, sin juicio, algo se libera. Te das cuenta de que no extrañas tanto a la persona, sino a la versión de ti que pensabas que solo existía cuando eras deseada. Y eso no es amor, es desconexión. Amor es lo que eliges darte cuando dejas de rogar por migajas emocionales. Amor es lo que construyes cuando dejas de confundirte con el deseo del otro. Amor es lo que nace cuando te permites cerrar un ciclo, aunque haya parte de ti que aún quiera quedarse. Porque sí, es cierto, hay personas que vuelven, hay silencios que se rompen, hay deseos que resurgen, pero nada de eso tiene que controlarte. Tú no tienes que volver solo porque el otro volvió. Tú no tienes que responder al deseo ajeno si eso te saca de tu centro. Tú no tienes que revivir una historia que ya te rompió antes, porque ahora sabes algo que antes no sabías, que ser deseado no es lo mismo que ser valorado, y que quien te valora no te rechaza para luego regresar cuando siente tu ausencia. Esa comprensión es el umbral de tu libertad, el momento exacto en el que dejas de vivir como reflejo del otro y comienzas a brillar por ti misma. Y si ese otro regresa, lo puedes mirar con compasión, sin necesidad de revancha, sin deseo de demostrar nada, solo desde tu integridad. Puedes decir no sin odio, puedes decir sí sin perderte, puedes quedarte si de verdad resuena contigo, y puedes irte si sabes que quedarte sería traicionarte otra vez. Ese es el verdadero poder, la capacidad de elegirte, incluso cuando el otro vuelve, la fuerza de no confundirte con las emociones del momento, la claridad de saber que el deseo del otro no es una validación de tu valor, sino un reflejo de su propio proceso. Carl Jung nos enseñó que amar de verdad no es repetir patrones, es romperlos. Y a veces, la forma más poderosa de amar es decir, gracias por lo vivido, pero ahora me elijo a mí. Hay algo profundamente revelador en comprender que lo que más te dolió también fue lo que más te mostró. Sí, fue doloroso. Sí, fue confuso. Pero hoy, quizá por primera vez, estás comenzando a entender. No se trataba solo de esa persona.
Se trataba de todo lo que esperabas que fuera, de todo lo que pensaste que solo podías tener si esa persona se quedaba, de todo lo que aún no sabías que ya vivía dentro de ti. Carl Jung decía que el encuentro entre dos almas nunca es casual. Ocurre para confrontarnos con lo que aún no hemos integrado. Y cuando alguien te rechaza y luego te desea, ese ciclo no habla solo del otro, habla de ti, de cómo aprendiste a medir tu valor con la vara del abandono, de cómo confundiste ser deseada con ser amada. Pero ahora estás despertando, y en ese despertar, algo cambia. Ya no necesitas correr detrás, ni demostrar, ni insistir, porque entiendes que quien se va, y quien vuelve, no siempre vuelve por amor. A veces vuelve por vacío, por ego herido, por confusión, o simplemente porque sintió tu ausencia y no supo qué hacer con ella. Y tú ya no eres la misma. Ahora sabes que no necesitas que alguien te elija para sentirte suficiente. Ahora te eliges tú. Te miras con más ternura, con más respeto, con más compasión. Y por primera vez entiendes que no todo regreso es amor y que no toda ausencia es pérdida. Algunas ausencias liberan, algunos silencios curan, algunos retornos no merecen ser respondidos, porque ya no vives en el mismo lugar emocional de donde saliste herida. Y sí, puede que aún duela, puede que surjan dudas, que regresen recuerdos, pero ahora tienes algo que antes no tenías, conciencia. Ya no reaccionas desde la herida, respondes desde la integridad, y eso lo cambia todo. Porque cuando sales del ciclo, el ciclo deja de consumirte. Cuando dejas de vivir esperando la validación de quien se fue, empiezas a crear un nuevo patrón, más sano, más claro, más tuyo, y no hay nada más poderoso que una mujer que reconoce su propia luz, incluso cuando alguien intentó apagarla, incluso cuando alguien regresó. Demasiado tarde. Carl Jung nos enseñó que el verdadero proceso de individuación requiere valentía. Valentía para mirar la sombra. Valentía para dejar de proyectar. Valentía para dejar de buscar afuera lo que solo puede construirse dentro. Y eso es lo que estás haciendo ahora. Dejas de mendigar amor. Dejas de esperar una explicación. Dejas de medir tu valor por el deseo del otro. Y comienzas a construir una historia distinta. Una donde tú no eres la que suplica. Eres la que elige, la que se reconoce, la que se honra. Si llegaste hasta aquí, es porque una parte de ti ya está lista para más. Más amor propio, más verdad, más paz. Y si este mensaje tocó algo dentro de ti, si sientes que hay algo que se está despertando, en el comentario fijado encontrarás un ebook especial. No es gratuito, porque no es superficial. Es una guía emocional profunda, creada para mujeres como tú. Mujeres que ya no quieren repetir, que quieren cerrar ciclos, sanar en pinto, conciencia y volver a sí mismas. Léelo cuando sientas que es el momento. Hazlo por ti, no para entender al otro, sino para comprenderte a ti. Y si este canal está siendo parte de tu proceso, si sientes que aquí puedes respirar diferente, suscríbete, activa la campanita. Aquí no hablamos de fórmulas mágicas. Aquí hablamos de despertar, del amor real, del amor propio, porque nadie más puede salvarte, pero tú puedes elegirte. Y eso ya es el comienzo de tu verdadera libertad. Nos vemos en el próximo video. Y hasta entonces, no lo olvides. Tú eres el amor que tanto esperabas.